Noticias, Canal I. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra emisión estelar de Noticias Canal I. Es un gusto saludarles en nombre de todo nuestro equipo en esta oportunidad para contarles qué ha sido noticia hasta este momento. Es lunes, comienza la semana y es una oportunidad para refrescar el panorama informativo de Venezuela y del mundo. Revisemos los titulares. Titulares. Una cosa es que podamos tener diferencias en la forma de hacer política, en el papel del Estado, en la política social, en la política económica. Otra es que algunos dirigentes de la política no sientan en el pecho, en las vísceras, a la tierra venezolana. Quieren, podemos hacer una convención, pero ya por lo menos nosotros tenemos un candidato que es Enrique Capriles Radonsky. Interamericano. O sea que si Venezuela no va a las audiencias es porque no tiene ganas de ir o porque no tiene cómo defenderse. No es porque ese tema haya sido tratado aquí en esta ocasión. Y en el mundo, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, invita a diplomáticos a un asado para tratar sobre el escándalo de carne podrida que se importó desde Brasil. En los deportes, Vinotinto Sub-17 cumplió en su último partido y a pesar de haber ganado, quedó fuera del Mundial de la categoría. En Lo Más I declaran a la Orquesta Dimensión Latina como Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela en sus 45 años de trayectoria. Noticias, Canal I. Gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en nuestra emisión estelar. Nuestra compañera Carmen Victoria Rodríguez tiene el día libre. Revisemos el panorama político. El partido político Primero Justicia, luego de recoger 205.000 firmas para validarse ante el Consejo Nacional Electoral venezolano, se crece delante de la coalición opositora venezolana. Ha nombrado a Enrique Capriles Radonsky como candidato a las primarias de la unidad. Vamos a ver el reporte que nos cuenta los detalles. Julio Borges llegó al auditorio La Pizarra en compañía de líderes justicieros, con la firme convicción de conducir a la militancia urinegra a elecciones. Allí realizó un petitorio a la Mesa de la Unidad Democrática, establecer una comisión para ir a primarias. Sino que también nosotros como organización vamos a hacer nuestras primarias internas para candidatos de gobernadores y alcaldes en el corto plazo. En el tema presidencial, si quieren podemos hacer una convención, pero ya por lo menos nosotros tenemos un candidato que es Enrique Capriles Radonsky. Borges, también presidente del Parlamento venezolano, anunció que este martes se discutirá el informe de la Organización de Estados Americanos sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país. En la Asamblea Nacional, la Unidad Democrática va a aprobar el llamado de elecciones que hace la Organización de Estados Americanos y agradecer que todos Latinoamérica se pone a favor del cambio democrático en el país. Detalló que la Carta Democrática Interamericana fue aprobada por el pasado Parlamento venezolano de inclinación chavista. Llamó a la militancia que validó por Primero Justicia y a los que firmaron por otros partidos de la unidad opositora a organizar un movimiento de ciudadanos que presionen con protestas y movilizaciones para que sea escuchada la voz del pueblo. Y dirigentes del Partido Voluntad Popular instaron a los países que integran a la Organización de Estados Americanos, OEA, a votar a favor de la activación de la Carta Democrática a Venezuela. Buscan aliados para salir del presidente venezolano Nicolás Maduro. Primero fue un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y este lunes las esposas de los denominados presos políticos sostuvieron un encuentro con Luis Almagro, hombre que trae entre ceja y ceja al gobierno socialista, aunque alude que no se trae nada personal. No hay nada personal en esto. El trabajo es absolutamente institucional y basado en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, basado en la Carta Democrática Interamericana, en la Carta de la OEA, en las convenciones interamericanas de derechos humanos.
Nuestro trabajo y nuestro valor es institucional. El valor de la Organización de Estados Americanos es absolutamente institucional y está basado en esos principios. El partido opositor Voluntad Popular lo respaldó tras sostener que en Venezuela se violan los derechos humanos. Hacemos un llamado respetuoso pero firme a todas las naciones que integran la Organización de Estados Americanos, a todos los países del hemisferio, a que activen la Carta Democrática. En Venezuela se viene intensificando la violación sistemática de derechos humanos desde hace 3 años, cuando vemos que hay más de 100 presos políticos, cuando vemos que hay decenas de dirigentes en el exilio. A lo interno, la tolda naranja advierte que el poder electoral venezolano pretende ilegalizar esta tolda política. Su respuesta es que alcanzaron la meta de validación en 23 estados de Venezuela y que siguen creciendo como organización con fines políticos. Este lunes, además, Voluntad Popular incorporó a 4 nuevos integrantes a la organización. Se trata de Osvaldo Serpa, alcalde del municipio Unda del estado portuguesa, apoyado anteriormente por el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Tupamaro, así como 3 concejales de la misma entidad. Y el Partido Social Cristiano Copey considera que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela pretende acabar con los partidos políticos. Aquí el informe. Por segunda semana consecutiva solicitan que acabe la intervención judicial en su contra, dictada por el máximo tribunal de Venezuela, esta vez ante la Organización de Estados Americanos, organismo multilateral que tiene los ojos puestos en el país suramericano. Porque derechos políticos no solo es un privado de libertad por pensar distinto, también es este proceso de renovación de las nóminas partidistas que busca, con unas condiciones inaceptables, cancelar las organizaciones políticas. En Copey tenemos un añadido que es una intervención judicial, como lo venimos denunciando. El secretario nacional de Copey, Robert García, lamentó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia le impida a esta tolda acudir a la legitimación de partidos políticos convocada por el Consejo Nacional Electoral. No solo presentamos un informe a la Organización de Estados Americanos de la violación de los derechos políticos, sino también presentamos una medida cautelar hace algunas semanas directamente desde la ciudad de Washington, y hoy venimos a informar a la Organización de Estados Americanos que no se nos ha dado respuesta. Y a su vez, por supuesto, alertarle a los países de América que estén atentos a este proceso de renovación de nóminas partidistas. Mantienen firme su postura política y el respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática para lograr un cambio de gobierno. Y el partido político opositor venezolano, Alianza Bravo Pueblo, se suma a las organizaciones con fines políticos que claman la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Un reporte nos cuenta. Garantía a los derechos políticos es lo que exige la organización política Alianza Bravo Pueblo, que no califica como un llamado a la injerencia su respaldo a la posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Para ello invitan a los gremios profesionales en distintas parroquias de Venezuela a debatir el mecanismo establecido por el organismo multilateral. Y esta carta fue suscrita en el año 2001 por el presidente Hugo Chávez Frías, de manera que Venezuela constitucionalmente está obligada a obedecer lo que establece esta carta. Aquí hay garantías que tienen que ver con los derechos políticos, con la convocatoria periódica de las elecciones. En el plano político interno, este partido hizo un llamado a su militancia a defender la tarjeta de la unidad como bandera de los venezolanos y las venezolanas, aunque la coalición opositora se encuentra en pleno proceso de renovación y aunque el diálogo político se haya estancado en el país. Tenemos que hacer una agenda para defender lo que es la MUD como partido, como tarjeta democrática. A esa tarjeta le teme más el gobierno que a cualquier cosa. Esa tarjeta fue la que le dio la mayor paliza a este gobierno. La validación de las organizaciones con fines políticos fue otro de los temas tratados en su acostumbrado encuentro de inicio de semana con la prensa. Alianza Bravo Pueblo mantiene su posición de no participar en el proceso. En cambio, llama a defender la movilización y la participación del pueblo. Y otro personaje político que está también a favor de aplicar la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela es el ex líder guerrillero venezolano Douglas Bravo. Vamos a ver qué decía. Están ni de derecha ni de izquierda, sino un tercer camino. Es lo que propone Douglas Bravo, un reconocido político venezolano, fundador del Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos, y quien fuera expulsado del Partido Comunista de Venezuela a mediados de los 60. Actualmente, líder de un movimiento denominado Tercer Camino, sostiene que la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro atenta contra los principios básicos de los ciudadanos y su sistema oprime
régimen bajo la bota militar. Se convirtió en una dictadura contra el propio chavismo, se convirtió en una dictadura contra los que hicieron ese movimiento y por supuesto contra el pueblo de Venezuela, contra todos, contra los obreros. Hay que ver, están liquidados todos los sindicatos, no hay derecho a elecciones en estudiantes, en obreros, en campesinos, sino un Consejo Nacional Electoral. Eso no se había visto nunca. Sus férreas críticas al actual gobierno de Venezuela no son vinculantes con ninguna tolda política que integre la mesa de la unidad democrática. La MUD no tiene capacidad. No, la MUD no. Primero, la MUD es una fuerza de derecha atrasada. Ellos gobernaron, ¿sabe cuándo? Todo, ADECO, PEI, todo lo que está allí, gobernaron 40 años en el pacto de punto fijo. ¿Cómo vamos a aceptar a la MUD? Quien dirigió el Partido de la Revolución Venezolana y fue fundador del movimiento político Ruptura, apuesta por una Venezuela sin imperialismos. Quien dirigió el Partido de la Revolución Venezolana y fue fundador del movimiento político Ruptura, apuesta por una Venezuela sin imperialismos de ninguna clase y aboga por la necesidad de salvar el planeta. Y de esta manera cerramos el primer bloque de Noticias Nacionales. Hemos revisado el panorama informativo en Venezuela. @Noticias Canal I para que usted nos siga en redes sociales. Hacemos la pausa, venimos. Noticias Canal I.